Durante las últimas semanas hemos podido presenciar cómo el número de contagios diarios por COVID-19 se ha vuelto a disparar en España hasta los niveles de marzo y abril de este año, es decir, en los peores momentos de la anterior ola de la pandemia. Sin embargo, durante este mismo periodo de tiempo, las hospitalizaciones, y ya no digamos el número de fallecidos, no han repuntado a los niveles desoladores de la primera ola. ¿Por qué razón? ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, al respecto se han vertido tres distintas hipótesis. La primera es que el virus ha mutado y ya no es un virus tan agresivo como lo era durante la primera ola. La segunda hipótesis es que hemos ido alcanzando una cierta inmunidad de grupo. Aunque en un principio, aplicando los modelos epidemiológicos más sencillos, se pensaba que la inmunidad de grupo se podía alcanzar una vez entre el 60 y el 70% de la población estuviese infectada, a día de hoy existe otra hipótesis que nos señala que quizá con solo el 20% de la población infectada por coronavirus podríamos estar cerca de esa inmunidad de grupo. ¿Por qué razón? Pues por la llamada inmunidad celular mediada por linfocitos T. Si esta hipótesis es correcta, muchos ciudadanos pueden haber adquirido inmunidad frente al coronavirus aún sin haber sido infectados por este, de manera que un porcentaje muy superior a los detectados por los informes, por las encuestas de seroprevalencia, ya tendría inmunidad frente al coronavirus y por tanto ya habría una masa crítica muy alta que de alguna manera actuaría como barrera frente a propagaciones adicionales del virus. Esa sería la segunda hipótesis de por qué, pese a que los contagios están aumentando, no se está produciendo un incremento muy significativo del número de hospitalizaciones. Y en tercer lugar, la tercera hipótesis es que han convergido una serie de circunstancias que explican este comportamiento. En concreto, durante las últimas semanas o los últimos meses se han incrementado muy notablemente el número de tests y por tanto se detectan más contagiados. Por otro lado, los jóvenes han empezado a despreocuparse de si infectarse o no infectarse una vez se han levantado las medidas de confinamiento. Y como la tasa de letalidad entre los jóvenes es sustancialmente inferior a la de los adultos, toman menores precauciones y se contagian en mayor medida. Y además, los ancianos, que también han aprendido a protegerse frente al coronavirus, también están reduciendo sus interacciones sociales, también están incrementando su distanciamiento social para evitar contagiarse y eso provoca que haya un sesgo en el número de contagios hacia los más jóvenes y que haya, por tanto, menor número de personas mayores, de personas de más de 60, 70 o 80 años que estén siendo contagiadas en estos momentos. ¿Cuál de estas tres hipótesis es correcta? Bueno, realmente todavía no tenemos información, todavía no tenemos datos para validar ninguna de ellas. Sin embargo, sí hay algunos motivos que nos llevan a dudar tanto de la hipótesis 1 como de la hipótesis 2. Por un lado, no hay ningún tipo de evidencia de que el virus haya mutado. Las variantes del virus que se están transmitiendo hoy son muy parecidas a las que se estaban transmitiendo en marzo o abril. Y en segundo lugar, con respecto a la inmunidad de grupo con un umbral de infectados del 20%, de nuevo, es una hipótesis que podría ser correcta, pero que no necesariamente lo es. De hecho, en estos momentos, la región española donde más rápidamente están aumentando los contagios es en la región de Madrid, que era la región donde había un mayor porcentaje de seroprevalencia en la última encuesta que hizo el gobierno. Más de un 11% de los madrileños ya había pasado la enfermedad y por tanto ya había adquirido inmunidad directa frente al coronavirus y sin embargo eso no está evitando que los contagios estén explotando en Madrid y que poco a poco las hospitalizaciones y los fallecidos también estén aumentando. En este vídeo voy a intentar desarrollar la tercera de las hipótesis, es decir, que el comportamiento divergente entre el número de contagiados y el número de hospitalizados y de fallecidos que estamos presenciando en estos momentos se debe no tanto a que el virus haya mutado o a que ya hayamos adquirido inmunidad de grupo, algo que, insisto, todavía no tenemos datos para descartar plenamente, pero que no tienen por qué ser las hipótesis principales de trabajo en estos momentos. Y se debe, en cambio, a que estamos asistiendo a un patrón de contagios distinto del que se produjo en marzo y abril. Para desarrollar esta idea me voy a basar en un hilo que recientemente ha confeccionado la doctora Emma Hotcroft sobre el caso de Florida. En Florida se vivió una situación muy similar a la que ahora mismo están experimentando muchos países europeos, entre ellos España.
Durante varias semanas los contagios se estaban disparando y, sin embargo, el número de hospitalizaciones y el número de fallecidos estaba bajo mínimos, lo que llevó a muchas personas a pensar que el virus había mutado en Florida o que ya se tenían mejores tratamientos para hacer frente a los síntomas más graves de esta patología y que, por tanto, ya estábamos mejor armados para evitar que se produjeran fallecimientos extraordinarios como en los meses de marzo y abril. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo en Florida es que el número de fallecidos ha empezado a estallar, ha empezado a dispararse y se ha incrementado muy por encima de los niveles alcanzados durante los meses de marzo y abril. ¿Cómo explicar toda esta secuencia de hechos? Bueno, en primer lugar, como ya hemos dicho, ahora mismo estamos realizando muchos más tests que durante los meses de marzo y abril y por tanto también detectamos a muchos más infectados. No es por tanto que ahora haya más infectados y la tasa de letalidad sea más baja que en marzo o abril. Lo que sucede es que en marzo y abril había más o menos los mismos infectados que ahora, pero no los detectábamos y por tanto no los incorporábamos a las estadísticas. Por consiguiente, no es que el virus sea menos letal ahora mismo, sino que en marzo y abril la letalidad parecía más elevada porque reportábamos un menor número de contagiados y ahora estamos reportando un número de contagiados más cercano a la realidad. En segundo lugar, la letalidad del virus también parece más baja por lo que comentaba antes, porque la edad media de los contagiados es ahora sustancialmente más baja de lo que lo era en los meses de marzo y abril. ¿Por qué razón? Pues porque los jóvenes se exponen mucho más al contagio, dado que la tasa de letalidad de los jóvenes es más baja, les da igual si contagiarse o no contagiarse, y en cambio los ancianos, que saben que tienen un alto riesgo de fallecer si son infectados por el virus, toman medidas para protegerse, para aislarse frente al riesgo de contagio del virus y eso provoca que, como digo, la edad media de contagios descienda. Durante los meses de marzo y abril, la edad media de contagiado en Florida era entre 50 y 60 años. En el mes de junio, cuando los contagios comenzaron a dispararse de nuevo en el estado de Florida, la edad media empezó siendo de 35 años. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de personas contagiadas con edades muy bajas era sustancialmente más alto que durante los meses de marzo y abril. Lo podemos ver en este otro gráfico. Mientras que durante los meses de marzo y abril los menores de 34 años, las franjas naranja y verde en el gráfico, representaban en torno al 20% del total de contagiados por coronavirus. Durante el mes de junio, durante esta segunda ola en Florida, estos grupos de edad llegaron a alcanzar la mitad de todos los contagiados. Por tanto, dentro del conjunto de personas infectadas, ganaron peso las personas infectadas de menor edad, que son aquellas que tienen una menor disposición a sufrir un cuadro clínico grave por culpa del coronavirus y por tanto a ser ingresadas en hospitales y por tanto a llegar a fallecer como consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, es muy complicado que un porcentaje muy significativo de la población joven esté infectada y que esa población joven infectada no termine a su vez contagiando a personas mayores. Los jóvenes en algún momento tienen algún tipo de contacto con los mayores y en ese momento es cuando pueden contagiarles. En este mapa de puntos podemos observar cómo ha ido evolucionando la intensidad de las infecciones por grupo de edad y por semana. Cuanto más claro, cuanto más luminoso es un punto, mayor es el número de contagiados en ese tramo de edad. Y lo que podemos observar es que durante las primeras semanas de junio los principales contagios se producían en los tramos de edad más jóvenes, pero conforme van pasando las semanas, esos grupos de edad más jóvenes van transmitiendo la enfermedad a personas cada vez mayores. Y eso provoca, por tanto, que las personas mayores terminen siendo contagiadas por las personas jóvenes y que, por tanto, pasados los meses, esas personas mayores sí vuelvan a ser hospitalizadas y sí terminen falleciendo en unos porcentajes muy similares a los de marzo y abril, y esos datos ya sí terminen siendo reflejados en las estadísticas, donde surge un repunte muy cuantioso del número de fallecidos en el estado de Florida. Lo podemos observar en el siguiente gráfico. Como podemos observar, el número de fallecidos diarios en el estado de Florida se ubica entre 150 y 200, mientras que en la anterior ola apenas alcanzaron los 50 diarios. Por tanto, en este caso,
la transmisión del virus y el número de fallecidos como consecuencia de esa transmisión descontrolada dentro de la comunidad está siendo más grave en Florida de lo que lo fue durante la primera ola. Por supuesto, esta situación revertirá como ha revertido en otros países y en otras regiones. ¿Por qué razón? Pues porque por un lado las autoridades comienzan a tomar medidas de distanciamiento social y por otro, aunque las autoridades no tomen medidas de distanciamiento social, cuando uno contempla en las noticias que diariamente están muriendo 150 o 200 personas, cada uno toma conciencia del problema y comienza a reaccionar distanciándose socialmente de los demás. Y cuando el distanciamiento social se incrementa, el número de contagios baja, de hecho el número de contagios ya está bajando en Florida, y cuando el número de contagios baja, también con el tiempo el número de hospitalizaciones y el número de fallecidos termina bajando. Sin embargo, esto no significa ni que el virus no sea letal, ni que hayamos alcanzado la inmunidad de grupo. Lo que significa es que cuando nos creemos que el virus ya no supone ninguna amenaza, relajamos los controles para evitar contagiarnos y entonces el virus vuelve a golpearnos con toda su intensidad. Pero, como ya tenemos antecedentes dramáticos y cercanos de qué puede implicar el virus, tendemos a reaccionar con más rapidez. Nos damos cuenta de repente de que el virus no es distinto, de que el peligro que creíamos que habíamos superado no lo hemos superado y que por tanto hay que volver a las medidas que extreman el distanciamiento social para evitar contagiarnos. Si esta hipótesis es correcta, si lo que estamos viendo no es un virus menos agresivo ni tampoco el resultado de la inmunidad de grupo, sino que lo que estamos viendo es que primero se ha producido un cambio en el patrón de los contagios y posteriormente una relajación de las medidas de protección, de autoprotección por parte de los grupos de edad más avanzados que les lleva a caer infectados y a volver a ser hospitalizados y a fallecer en tasas bastante similares a las de la primera ola, lo que esto significaría es que, por un lado, no debemos desatender en absoluto las medidas de protección individuales para evitar contagiarnos del virus. Y, en segundo lugar, que la propaganda gubernamental que ha pretendido calmar, normalizar la situación económica y social sin que esta situación económica y social de verdad se haya normalizado porque seguimos conviviendo con una pandemia muy agresiva, esa propaganda política que nos ha intentado animar a que hagamos vida normal cuando no podíamos hacer vida normal en condiciones de seguridad, esa propaganda política sería responsable de estas nuevas olas de contagios y de las posibles, probables, diría yo, nuevas olas de hospitalizaciones y de fallecidos que se producirán como consecuencia de esta nueva ola de contagios inducida por la irresponsabilidad política de haber cantado victoria mucho antes de cuando podíamos cantarla. También significa, claro, que si el virus no se ha vuelto menos agresivo y no estamos cerca de la inmunidad de grupo, aquella parte de la economía que dependa de interacciones sociales muy estrechas, de interacciones sociales muy intensas, como la restauración, como la hostelería, como el transporte, como la industria del ocio, repito, toda aquella parte de la economía que se base en que la gente entre en contacto una con otra, esa parte de la economía no podrá volver a levantar cabeza hasta que de verdad hayamos derrotado definitivamente por una vía o por otra a este patógeno. Porque si no somos capaces de controlar la propagación de esta pandemia, si cada vez que nos relajamos, si cada vez que regresamos a la normalidad en el trato de las relaciones sociales, lo que vemos es un repunte de los contagios que posteriormente sí se sigue trasladando en un repunte de las hospitalizaciones y de los fallecidos, la gente volverá a extremar aún, insisto, sin restricciones políticas de por medio, volverá a extremar el distanciamiento social y estas industrias, estos sectores que viven del contacto social, volverán a sufrir un quebranto económico extraordinario. Y por tanto, repito, significará que esta parte de la economía no levantará cabeza hasta que de verdad consigamos derrotar el virus. En todo caso, y para terminar, reiterar que todavía no tenemos información definitiva que permita avalar o descartar cualquiera de las tres hipótesis anteriores que he mencionado. Ojalá el virus se haya vuelto menos agresivo, ojalá estemos cerca de la inmunidad de grupo y ojalá no sea verdad que lo único que ha cambiado en esta segunda ola de contagios sea el patrón, la edad media
de los contagiados en un primer momento y, por tanto, que en un segundo momento se sigan reproduciendo las dramáticas consecuencias de marzo y abril. Ojalá esta tercera hipótesis, que es la que he desarrollado en este vídeo, porque creo que, por desgracia, es la más avalada por los datos provisionales que tenemos, ojalá no sea cierta y podamos definitivamente olvidarnos de esta pesadilla durante los próximos meses. Pero nada sería más irresponsable, ya no solo para otros, sino para nosotros mismos, que soñáramos que esta pandemia ha terminado antes de que realmente lo haya hecho. A la pandemia no le importa si nosotros creemos en ella o no creemos en ella. El virus seguirá actuando de la misma manera, creamos o no creamos. Es más, si no creemos en ella y no tratamos de protegernos frente a ella, el virus será mucho más eficaz a la hora de replicarse y a la hora de reproducirse. Por tanto, nada sería más imprudente que justamente lo que han hecho nuestros políticos durante los meses anteriores, cantar precipitadamente victoria para tratar de persuadir al resto de la población que pueden despreocuparse del virus cuando el virus sigue ahí y sigue siendo tan letal como siempre.